Descubierta mujer apache tras 48 horas atrapada en rocas. Lo que reveló su mirada es asombroso. María, a sus 32 años, se encontraba atrapada en un laberinto de probetas y matraces, un mundo de colores apagados y monotonía que drenaba su esencia. En su pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, la vida parecía girar en torno a estándares que nunca había elegido. Su carrera en el laboratorio, que debería ser una vía de realización, solo intensificaba su malestar. Cada día, al mirar a su alrededor, la sensación de ser invisible abrumaba su alma. Su talento, un susurro ahogado en gritos más fuertes. La herencia apache que había recibido de su abuela pesaba en su corazón como una mochila llena de piedras. El honor y la perseverancia le hablaban desde el pasado, recordándole que no podía permitirse el lujo de rendirse. Sin embargo, su desafío era mucho más insidioso. Se preguntaba, ¿sería capaz de destacar en un mundo que minimiza su cultura? La rutina se volvió un ciclo sin fin. El laboratorio, las horas muertas, los rostros ajenos. Un día decidió que bastaba. Necesitaba despejar las nubes de su mente, así que se aventuró a la naturaleza, en busca de un refugio que le recordara su esencia. Pero un descuido la condujo a un desfiladero. El crujido de las rocas resonó como un eco de su propia vida, y se encontró atrapada, rodeada de sombras y ecos. A medida que pasaban las horas, el frío apretaba, y la desesperación se aferraba a su pecho. La soledad era un monstruo con muchas caras: miedo, frustración, impotencia. La voz de su abuela susurraba entre los gritos del viento, y las enseñanzas de su cultura empezaron a florecer en su mente. En la oscuridad, esos recuerdos eran fuego que iluminaba la penumbra. La importancia de ser fuerte, de nunca rendirse. Pero el dilema persistía. Había descuidado su pasión por el arte, una chispa que había sido ahogada por las expectativas ajenas. María miró hacia arriba, al cielo abierto que se disponía sobre ella, y un nuevo miedo se apoderó de su ser. Había vivido la vida que otros querían para ella, y ahora existía en la encrucijada de su propia identidad. El racismo y los prejuicios habían moldeado su trayectoria, convirtiendo una aspirante a artista en alguien que se conformaba con ser invisible. La angustia crecía como una sombra, mientras su mente dictaba un atropellado monólogo interno. ¿Por qué había dejado de lado su voz? ¿Acaso sus sueños eran un lujo que no podía permitirse? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificaba, y el viento aullaba en su oído, mientras las horas se convertían en eternidades. La angustia por salir de las rocas se entrelazaba con el reconocimiento profundo de lo que había dejado atrás. Su voz, su pasión, su identidad. En el desfiladero, la urgencia de un cambio se hacía palpable, pero una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Sería escuchada? ¿Podría su mensaje romper el silencio que había rodeado su vida? Con cada respiración, la luz de su mirada se transformaba, y en ese momento, se sentó en la delgada línea entre el miedo y la esperanza. La vida que había vivido hasta ahora, lleno de anhelos reprimidos y sombras acechantes, amenazaba con convertirse en cenizas. María cerró los ojos, lista para enfrentar lo que vendría, creyendo que esta experiencia la llevaría a un despertar. Y justo en ese punto crucial, el capítulo de su vida estaba por reescribirse, dejando un eco resonante en el aire, una búsqueda incesante por respuestas y por sí misma.
La presión acumulada en su pecho se volvió un eco estruendoso, reverberando en su mente hasta que decidió que debía actuar. Ya no podía permitir que las dudas la asfixiaran. Era el momento de reclamar su espacio, no solo en el mundo físico, sino también en su propia narrativa. Así, en medio de aquel desfiladero comenzó a tomar decisiones. El primer paso fue respirar profundamente, un acto simple pero comprometedor. María se concentró en su entorno, buscando claridad entre la confusión. El aire era frío, la tierra dura bajo sus pies, pero había algo primordial en esa conexión con el suelo que la sostenía. En ese instante, comprendió que la fortaleza que anhelaba no solo provenía del legado de su abuela, sino que también residía en su interior. Se decía a sí misma que cada inspiración era un recordatorio de su humanidad, una invitación a ser más que un mero espectador de su vida. Su mente se llenó de imágenes de pinturas, de colores vibrantes que una vez habían danzado en su imaginación. La visión de un lienzo en blanco, esperando ser cubierto por su voz artística, fue el fuego que encendió su determinación. Con cada pensamiento, se aferró a la idea de que su arte podía ser tan poderoso como sus palabras. De repente, la soledad ya no parecía un monstruo, sino un espacio para crear, para articular su esencia. A medida que las horas avanzaban, María se propuso salir de aquel lugar, no solo físicamente, sino también metafóricamente. Debía hacer un pacto consigo misma, liberarse del peso de las expectativas ajenas y dejar fluir su talento. La angustia que había sentido se transformó en un impulso. Visualizó su vida como una mezcla de matices, un lienzo donde cada trazo contaba su historia. La imagen de su abuela sonriendo al ver su arte la llenó de un renovado sentido de propósito. El cuerpo, a pesar de su fatiga, comenzó a moverse con más decisión. Comenzó a golpear las rocas que la mantenían prisionera, pero no desde la desesperación. Cada golpe era un acto de reclamación, un símbolo de su voluntad indomable. Se repetía que merecía ser escuchada, que su voz artística podía resonar más allá del frío de la cueva en la que estaba atrapada. Esa idea era una declaración de independencia, la semilla de su renacer. Mientras su cuerpo luchaba, su mente trazaba un mapa de lo que sucedería después. Comenzó a planificar su regreso al pueblo. Sería un viaje de vuelta, no solo a la superficie, sino a la vida que había dejado atrás. Decidió que crear arte no sería un sacrificio, sino una misión vital. La identidad apache que había sentido como una carga, ahora se transformaba en una fuente de inspiración. Cada trazo en su futuro llevaría consigo la herencia de su cultura. Justo cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear, escuchó un sonido a lo lejos, el sutil murmullo del agua, un manantial. En ese instante, la claridad se hizo presente. María sonrió, no porque estuviese a salvo, sino porque comprendió que la vida, con todas sus dificultades, le ofrecía un nuevo comienzo. Todo lo que había experimentado era parte de su transformación. El sonido del agua la llenó de esperanza, un recordatorio de que la vida fluye y nunca se detiene. Esa corriente era la misma que había estado buscando, la que la guiaría de regreso a sí misma. Pero antes de que pudiera avanzar, un nuevo desafío se materializó en su mente. Si salía de allí como una artista, debía enfrentarse a los mismos prejuicios que la habían puesto a prueba. Tendría que desmoronar las estructuras que habían socavado su confianza. Sería el momento de pelear por su voz. Pero, ¿era realmente capaz de enfrentar la resistencia que la aguardaba? El eco de sus pensamientos resonó en la cueva, mientras la oscuridad parecía observarla, sosteniéndola en su incertidumbre. ¿Era este el principio del final de su historia de invisibilidad? El murmullo del manantial parecía convertirse en un mantra, empujando a María hacia una nueva resolución. La idea de regresar al pueblo la estremecía, pero no de miedo, sino de emoción contenida. Sabía que la vida en la superficie la sorprendería, forzándola a enfrentarse no solo a su entorno,
sino también a la voz que había mantenido oculta. Sus pensamientos giraban en torno a lo que significaría ser una artista genuina en un espacio donde los prejuicios podían arrancarle el aliento. Cuando finalmente emergió del desfiladero, la luminosidad del día la abrumó. Cada rayo de sol era un recordatorio de lo que había dejado atrás, y a la vez, un faro que guiaba su camino hacia adelante. El aire fresco llenó sus pulmones, y lo sintió como una carga positiva que la empujaba hacia el futuro. Pero no podía permitirse ceder al optimismo, sin mirar de frente la realidad que la aguardaba. De camino, recordó las miradas frías de algunos de los habitantes del pueblo, esas que se encargaron de hacerla sentir como un apéndice, como si su sangre apache no fuera suficiente. Para ella, cada día era una batalla contra la percepción ajena, y ese combate la había desgastado. Sin embargo, todo lo que había vivido ahora la empoderaba. Ella no solo volvería, sino que quería conquistar ese espacio como autora de su propia historia. A su regreso, se encontró con la plaza del pueblo, donde el bullicio de la vida cotidiana parecía ignorar su ausencia. La mezcla de voces y risas le provocó una oleada de nostalgia y temor. Las memorias de su aislamiento comenzaron a destellar como escenas de una película que la atormentaba. Se detuvo a observar a las familias, a los niños jugando y a los ancianos compartiendo historias. Tenían sus sueños, al igual que ella, y eso era su primer paso, reconocer que, a pesar de su herencia compartida y sus luchas, María tenía derecho a ser vista. Tomó una profunda respiración antes de acercarse al centro. ¿Qué quieres ser, María?, se preguntó. No era solo una artista. Quería ser mensajera de algo más profundo, hacer que su cultura hablara a través de ella, metamorfosear las miradas críticas en admiración. Se dio cuenta de que no había necesidad de luchar contra los estigmas, sino de mostrarse como un lienzo en evolución, listo para ser admirado y transformado por cada experiencia vivida. La primera prueba llegó rápido, una conversación con un conocido que la interpeló sobre su regreso. ¿Dónde estuviste? Te creíamos perdida, dijo. La incomodidad se apoderó de ella, pero no la paralizó. Tuve que perderme para encontrarme, respondió. Esa frase resonó en su interior. Era un punto de inflexión, su firmeza comenzó a dibujarse en el aire. Sin embargo, el eco de su respuesta se desvaneció, y el nerviosismo empezó a apoderarse de su mente nuevamente. Tenía que preparar su próximo movimiento. Se enfrentaría a la primera de muchas barreras. En su mente, comenzaba a planear su primera exposición de arte. No bastaba con crear obras, necesitaba transformar su arte en un grito de identidad. Y entonces, en medio de la conversión de esos pensamientos, sintió una punzada de duda. Los juicios de los otros la perseguían, la intimidaban. ¿El pueblo estaría listo para lo que traía consigo? En su mente, esa pregunta se volvió un eco vibrante sobre su valentía. El desafío era abrumador, como el peso de la historia detrás de cada pincelada. La resistencia podría ser feroz, pero la decisión de avanzar ya había tomado raíces. María estaba lista para enfrentar aquellos muros de invisibilidad. Pero, aunque el camino era incierto, sabía que llevaba su historia grabada en su interior. Una historia que exigía ser revelada. Mientras la tarde se desvanecía y se adentraba en la noche, un nuevo pensamiento cruzó su mente. La próxima vez que alguien cuestionara su arte, no solo respondería. Esta vez, se aseguraría de demostrarles cómo cada trazo de su pintura llevaba consigo la esencia de su herencia. El próximo reto no sería solo por sí misma, sería por todos aquellos que habían sido silenciados, pero ¿podría realmente hacerlos cambiar de opinión? Con cada paso, la incertidumbre crecía, y la noche, como un telón de fondo, la hacía dudar. La lucha estaba lejos de terminar, y un nuevo desafío aguardaba en el horizonte. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas que había comenzado a forjar en su mente?
María se despertó al día siguiente con un impulso renovador. La luz que entraba por la ventana de la pequeña habitación que había ocupado en casa de su abuela la llenó de determinación. Frustrada de haber permitido que los miedos la invadieran la noche anterior, se decidió a dar pasos concretos hacia su metamorfosis artística. Con cada pincelada que había dejado atrás, sentía que el momento definitivo se acercaba. Mientras desayunaba, la figura de su abuela, con manos llenas de historias, parecía observarla con complicidad. Este pueblo, aunque a veces hostil, necesita conocer a la mujer que llevas dentro, murmuró, nutrida por la certeza de que su nieta no era solo un reflejo de su pasado, sino un eco vibrante de un futuro inexplorado. Esa afirmación se quedó grabada en la mente de María. No se trataba solo de ella, era un legado que debía honrar. En su camino al taller, comenzó a planear la estructura de su primera exposición, diseñada para ser un puente entre su experiencia y la percepción ajena. La idea de exhibir su arte no era solo una declaración. Representaba la oportunidad de contar historias que habían permanecido en silencio. El dilema de ser vista o ignorada se desdibujaba a medida que la visión se clarificaba. Mientras se disponía a trabajar en sus primeras piezas, su mente divagaba. Cada trazo sería un latido, cada color un susurro de resistencia. ¿Sería suficiente para cambiar las mentalidades arraigadas en quienes alguna vez la excluyeron? Esta pregunta se tornaba un mantra en su interior, impulsándola a crear. Al caer la tarde, María sintió la urgencia de tomar el pulso de su entorno. Decidió visitar la plaza, donde las viejas construcciones y los rostros familiares aún guardaban ese eco de desprecio que había sentido en su infancia. La vista de sus antiguos conocidos ocasionó un revuelo en su interior, pero esta vez no se dejó atrapar por la ansiedad. Sabía que estaba armada no solo con sus pinturas, sino con un propósito definido. Se encontró con algunos amigos de la infancia, e intercambiaron sonrisas tensas, pero cargadas de curiosidad. ¿Vas a volver a pintar?, preguntó uno de ellos, como si ya vislumbrara el cambio en su aura. María se detuvo un instante y sonrió, sintiendo cómo aquella pequeña pregunta generaba un remolino de expectativas. «Estoy trabajando en algo especial», dijo con firmeza. Lo que la mayoría tomaba como un hobby, ella lo estaba convirtiendo en una declaración de intenciones. Al retirarse, una sombra de su antigua inseguridad la invadió, pero en lugar de permitir que se arraigara, decidió dar un paso más allá. Si querían saber de su arte, tendría que mostrárselo. Comenzó a documentar su proceso de creación, no solo para sus redes sociales, sino también como un registro personal de su evolución. Cada avance visible representaba su compromiso con su identidad. La idea de compartir esa metamorfosis con el pueblo se transformó en combustible. Una noche tras otra, se sumía en su trabajo. La pintura se convirtió en su refugio, y los días pasaron entre la mezcla de colores y la creación de narraciones visuales. Sin embargo, una inquietud crecía en su interior. ¿Habría un espacio para ella en el corazón del pueblo que una vez la marginó? Esa pregunta se desdoblaba, inquietante, mientras se sumía en la búsqueda de su voz. Finalmente, decidió confrontar sus temores. «¿Qué pasa si organizo una exposición abierta a todos?», murmuró para sí misma, consciente del reto inminente que eso representaba. La idea se afianzaba en su mente, y con cada acción que tomaba, la emoción palpitaba más fuerte. Sin embargo, esa misma voz que la había alentado también la advirtió de los riesgos que implicaría exhibir su alma al juicio ajeno. Determinar el momento exacto de su revelación se tornaba crucial. Sería un acto de vulnerabilidad, un camino repleto de interrogantes. Con la noche acercándose de forma amenazante, sintió por primera vez el peso de la decisión. Su corazón latía con fuerza. Era un dilema retador y liberador a la vez. En medio de esta lucha interna, mientras las luces del pueblo comenzaban a parpadear, María supo que estaba a punto de desatar algo poderoso.
¿Sería suficiente su coraje y su arte para vencer el juicio de aquellos que nunca la entendieron? Con esa pregunta flotando en su mente, el paso decisivo le aguardaba. El encuentro que podría definir su futuro y el de su arte estaba muy cerca. El día siguiente amaneció con un cielo matizadamente gris. Una lluvia suave caía sobre el pueblo, como si el universo se preparara para la tormenta emocional que María estaba a punto de desatar. Mientras observaba las gotas deslizándose por la ventana, un retazo de temor reverberó en su interior. Había decidido que su exposición se llevaría a cabo en una semana. No era solo un acto de contrarrestar el miedo, era la afirmación de su existencia. Al llegar al taller, el aire se sentía pesado, casi palpable. Las herramientas de pintura estaban alineadas como guerreros en su campo de batalla, esperándola. María respiró hondo y comenzó por poner orden al espacio. Cada póster, cada pincel, reflejaban la confusión detrás de su mente. Esa actividad casi ritual le ayudó a conectarse con su propósito. Frente al lienzo en blanco, sintió la presión de la mirada de su pasado acechando desde las sombras. Se preguntó, ¿será suficiente? La crítica, los murmullos, el rechazo, eran ecos que habían moldeado su historia. Pero al mismo tiempo, una nueva voz resonaba con fuerza, recordándole que su arte era su verdad. Con cada pincelada, empezaba a escribir su relato. Un relato que no podía desvanecerse ante el juicio ajeno. En los días que siguieron, el trabajo se volvió una danza frenética. Pintaba hasta que las luces del taller se apagaban, hasta que el silencio le susurraba que era hora de descansar. Las horas se desdibujaban en una mezcla de colores vibrantes, formas abstractas que narraban sus experiencias más íntimas. Retrataba no solo su lucha, sino el viaje invisible de quienes llevaban sobre sus hombros historias similares, esas que habían quedado atrapadas entre enredos de emociones. Cada obra transpiraba su esencia, compartía entre risas y llantos cada matiz, cada trazo abría un nuevo capítulo en su renacimiento. Cumplía con su compromiso de documentar su proceso también, sus pequeñas victorias, sus fracasos y las dudas que se asomaban entre las sombras. Poder ver la evolución de su trabajo se volvió fundamental, pues no se trataba solo de un viaje personal, sino de un mensaje. El arte tiene el poder de transformar. A medida que María compartía su proceso en redes sociales, recibió respuestas cálidas que conmovieron su corazón. Algunas personas que antes la miraban con desdén ahora la elogiaban. Se sentían intrigadas por su evolución. Pero había voces que, como antiguas melodías, se repetían en su cabeza. La seguridad de conocer aquellas críticas que la habían seguido a lo largo de su vida se presentaba implacable. En los momentos de mayor intensidad, María se detenía y reflexionaba. Estaba dispuesta a enfrentar no solo el juicio de los demás, sino también sus propios miedos. En un instante de profunda introspección, se preguntó, ¿estoy haciendo esto para mí o para los que miran? La respuesta se tornó clara. Esta exposición no sería solo un espejo hacia el exterior, sino un reflejo de su fuerza interna. Con esta revelación, comenzó a avanzar hacia la organización del evento. Planificó cada detalle de su exposición, desde la selección de piezas hasta la promoción, buscando captar la atención de aquellos que alguna vez fueron indiferentes. Sin embargo, el temor persistía, ese pequeño monstruo que acecha en los rincones de la mente. ¿Qué sucedería si su arte, tan vehemente y personal, era malinterpretado? La noche anterior al evento, mientras el pueblo se iluminaba y el bullicio llenaba las calles, María se sentó frente a la última pieza, un lienzo que sabía que podía cambiarlo todo. Con cada trazo, su coraje se transformaba en un manifiesto. Sus manos temblaban al principio, pero la determinación fue reemplazando la inseguridad. Al finalizar, miró la obra y por un instante, sintió que había desnudado su alma. Con el amanecer asomando, comprendió que más allá de la exposición,
Lo que realmente estaba en juego era su libertad personal. ¿Sería capaz de deshacerse del peso del juicio ajeno y emerger completamente transformada? La respuesta se le escapaba en el aire naciente, inalcanzable pero intrigante. Esa mañana, mientras la alarma sonaba en su cabeza, una única pregunta la desvelaba. ¿Qué revelaría su arte en el corazón de quienes lo presenciaran? El momento estaba a punto de llegar. El día de la exposición llegó con un halo de incertidumbre que nublaba el amanecer. María se despertó con el eco de sus propias dudas resonando en su mente. Fríos pensamientos de fracaso y vulnerabilidad luchaban contra la llama de su determinación recién descubierta. Había ensayado este momento innumerables veces en su cabeza. Sin embargo, nada podría prepararla para la realidad de enfrentarse al público, a sus ojos, a sus juicios. Se vistió con un cuidado meticuloso, eligiendo cada prenda como si se tratara de un caparazón que la protegería. Ella sabía que su apariencia externa no definiría su arte, pero una parte de ella aspiraba a dar una impresión que no solo se alineara con su visión, sino también con su deseo de ser tomada en serio. Al mirarse en el espejo, no vio solo a una artista. Vio a una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a ser vista y a ser honesta. La galería le parecía un lugar diferente al que había imaginado. Las paredes, llenas de su propio trabajo, parecían vibrar con una energía que marcaba la diferencia entre el espectador y el arte. Cada pieza capturaba no solo su proceso creativo, sino su alma, y ese tal vez era el miedo más profundo, que al exponer su corazón, lo despojaría de su seguridad. Antes de la apertura, respiró hondo y repasó las palabras que había preparado para la presentación. Sabía que conseguiría hablar de su experiencia, de lo que la había llevado a crear cada obra. No era solo un relato de colores y formas, era su historia, su verdad encarnada. Sin embargo, una vez más, las voces del pasado murmuraban en su mente, haciendo eco de una inseguridad arraigada. Los primeros visitantes comenzaron a llegar, sus risas y conversaciones llenando el espacio que antes había sido su refugio solitario. María se colocó en un rincón, observando cómo los rostros se iluminaban ante sus creaciones. El murmullo de comentarios empezó a llegar. Algunos admiraban el uso audaz de colores. Otros parecían sin palabras. Mientras los miraba, una curiosidad inquietante se apoderaba de ella. ¿Qué pensaban realmente de su trabajo? Un grupo se detuvo frente a una de sus obras más personales, un autorretrato que plasmaba su lucha interna. Escuchó fragmentos de conversación que la hicieron estremecer. Es crudo. Me hace sentir incómodo. Me recuerda a mis propios demonios. En ese momento, comprendió que su arte no solo servía como una ventana a su historia, sino también como un espejo para aquellos dispuestos a mirarse en él. Mientras sus emociones fluctuaban entre el orgullo y la vulnerabilidad, se dio cuenta de que sus inseguridades estaban empezando a disiparse. Cada nuevo comentario, cada mirada atenta a sus piezas, se convertía en una afirmación de su viaje. Había decidido que no permitiría que el miedo definiera su narrativa. Con cada interacción, se sentía más fuerte, más conectada con la verdad de su arte. Más tarde, un viejo conocido se acercó. Al principio, su sonrisa pareció de apoyo, pero en su voz se percibía una tensión. María, no puedo creer que hayas expuesto esto. ¿No temes ser malinterpretada? En ese momento, el mundo exterior se desvaneció. La pregunta resonó en ella, provocando una batalla interna. De repente, el miedo regresó con una intensidad nueva. Estaba realmente lista para lidiar con las interpretaciones ajenas, con los juicios que podría enfrentar. Su mirada se afianzó. Era un dilema crucial. Preservar su autenticidad o jugar a las seguridades sociales. Sintió que, sin siquiera buscarlo, se había enfrentado a la confrontación directa que tanto había anticipado. María se dio cuenta de que el verdadero riesgo radicaba en llevar su voz, su experiencia, por más complicada que fuera, al mundo.
Lo que había comenzado como una exposición estaba transcurriendo hacia un despertar. Frente a aquellos que la miraban, no podía contenerse. La dialéctica entre su arte y su verdad comenzaba a tomar forma, convirtiéndose en el eje de su evolución personal. Pero justo cuando pensó que se empezaba a siente segura, una figura familiar entró en la galería. Un rostro del pasado que no había anticipado. Lo que iba a suceder tras su llegada no solo amenazaba su exposición, sino también su resolución. María sintió que el aire se le escapaba al reconocer la figura que había cruzado la puerta. Javier, su antiguo profesor de arte, había sido una figura destacada en sus días universitarios, un crítico que a menudo desnudaba los trabajos de sus alumnos con una incisiva agudeza. Recordar su mirada penetrante y su voz autoritaria la hizo tambalear entre la autoconfianza recientemente cultivada y el pánico que había experimentado durante años. ¿Qué está haciendo aquí?, pensó desesperada. No era solo su presencia, sino también la posible conversación que evitaba desde hacía tiempo. Sabía que el juicio de Javier podría derribar todo lo que había construido en su interior, especialmente en un momento tan vulnerable. Se obligó a contener la respiración. No podía permitirse sucumbir de nuevo. Cuando Javier se acercó, su expresión era intensa, como si hubiera venido a buscar respuestas. «María», comenzó, y su voz resonó en el eco de la galería. «No puedo creer lo que has creado. Estos trabajos son provocativos y honestos». Pero su mirada poseía una profundidad que hizo que el estómago de María se retorciera. No pudo prever si su intención eran los elogios o las críticas, y eso la puso a la defensiva. «Gracias», respondió ella, tratando de mantener la voz firme, mientras sus pensamientos empezaban a correr descontrolados. «He trabajado mucho. La exposición es muy personal para mí». Mientras hablaba, una parte de ella cuestionó si realmente estaba lista para escuchar lo que Javier podría decir, o, peor aún, lo que podría pensar. En esos instantes, había más en juego que solo una exposición. Era el reflejo de su viaje interior, de cada lucha que había enfrentado. Javier no desvió la mirada. «Es precisamente eso lo que me inquieta. La honestidad es peligrosa en el arte. Corres el riesgo de ser malinterpretada. ¿Estás preparada para eso?». Las palabras golpearon en ella como una ola. Esa era precisamente la cuestión que había enfrentado desde el inicio de su camino como artista. ¿Realmente era capaz de soportar el juicio ajeno sin que eso definiera su valía como creadora? Las inquietudes de Javier levantaron viejas angustias, pero en lugar de dejar que la arrastraran a su antigua inseguridad, decidió enfrentarlas. «Si no me expongo, ¿cómo podré crecer?», se dijo. «Mi arte es un reflejo de lo que soy, de mis luchas. No puedo ser condicionada por el miedo a ser comprendida o incomprendida». Se sintió surge un nuevo momento de claridad. La confrontación con Javier también fue un espejo que le hizo ver su propio estado mental. ¿Acaso este había sido su miedo durante tanto tiempo? No solo el terror a ser malinterpretada, sino el mismo miedo a enfrentarse a sí misma y a su autenticidad. Su arte era su mensaje y debía defenderlo. «Javier, si no me expongo, me traiciono a mí misma. No busco la aprobación sino el diálogo. Quiero conectar, no solo con mi historia, sino también con la de los demás», afirmó, sintiendo como sus palabras cobraban fuerza. Sin embargo, el momento de autoafirmación se vio interrumpido cuando él, tras escucharla, asintió con una extraña mezcla de admiración y preocupación. «Eso es admirable, María. Pero ten cuidado con la verdad. Puede ser un arma de doble filo». Esas palabras quedaron resonando en su mente, como un eco de advertencia, mientras buscaba alguna respuesta en su propio interior. Las inseguridades que había logrado disipar empezaron a asomarse de nuevo, desafiando su resolución. Mientras sus miradas se sostenían, algo en el ambiente cambió, volviéndose casi palpable. Desde el rincón de la galería, sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba.
Todo lo que había construido se encontraba en juego ante un solo rostro. La pregunta siguió flotando en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar los juicios ajenos y, en última instancia, a sí misma? María sabía que debía tomar una decisión. El hilo de su crecimiento personal pendía de una balanza y no podía ceder ante el temor. Entonces, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar a los demás, sino a la voz crítica que siempre la había acechado desde el interior. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Ya no se trataba solo de su arte, sino de su autovaloración. Cuando la mirada de Javier se hizo severa y su comentario se deslizó, como un cuchillo afilado, «Tienes que estar lista para lo que venga después». El aire se volvió tenso. Justo en ese instante, María sintió que la exposición de su verdad estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande que una mera exhibición de arte. Estaba realmente lista para las consecuencias. El momento se acercaba. Esa figura del pasado había reabierto heridas, y ahora, frente a todos esos espectadores, y ante la presencia de Javier, debía decidir si dar el paso definitivo hacia su transformación, o permitir que el miedo anidara de nuevo en su corazón. La mirada de María se mantuvo fija en Javier, mientras su corazón aceleraba. Ella sabía que el momento había llegado, pero la presión del análisis que representaba su antiguo profesor la hacía tambalear. La sala bulliciosa parecía haberse silenciado. El murmullo de los asistentes se había disipado, y solo existía Javier y su dura evaluación. «¿Todo lo que he creado hasta ahora realmente tiene valor?», preguntó su mente, mientras luchaba contra esa corriente de inseguridad. Sin embargo, una pequeña voz interna se levantó, firme y decidida. «No puedes dejar que esto te detenga. Has trabajado demasiado para permitir que la opinión de alguien más te defina». Era un dilema interno, al que había estado expuesta desde que decidió convertirse en artista. Javier, consciente del torrente emocional que ella estaba atravesando, la observó con una mezcla de interés y desafío. Era evidente que estaba evaluando no solo su arte, sino también su capacidad para soportar la presión del escrutinio. Él había sido su maestro, pero este no era el entorno académico. Era un terreno de combate emocional, un lugar donde uno debía confrontar heridas pasadas y mostrar su fortaleza. «Estar lista para lo que venga es parte del proceso», murmuró ella para sí misma, tomando un respiro profundo. Sintió cómo su pecho se expandía, y a cada inhalación, la autoconfianza comenzaba a calar en ella. «No estoy aquí para ser un modelo que encaje a la perfección. Estoy aquí para ser verdadera». Con la idea aún presente, decidió dar el paso. «Javier, entiendo la preocupación que planteas. No obstante, mi verdad es mi ancla. No busco complacer, sino compartir. Lo que muestro en esta galería son fragmentos de mi vida, de mi dolor y de mi alegría. Opinar es parte del arte, y aceptar esas opiniones también forma parte de mi crecimiento». El cambio en su tono no pasó desapercibido. La serenidad con la que se expresó sorprendió a Javier. Había encontrado ese equilibrio en su interior, y al hacerlo, se volvió consciente de que este proceso no se trataba únicamente de mostrar su trabajo, se trataba de abrazar sus vulnerabilidades. Mientras la conversación proseguía, María comenzó a observar más allá de la figura de aquel maestro, que una vez había encasillado su arte. Advertía que sus propias percepciones habían cambiado. Ya no era la estudiante temerosa que se sentía expuesta. Era una creadora que comprendía que la interpretación del público estaba fuera de su control. Su arte era el reflejo de su viaje, y estaba dispuesta a dejar que cada espectador interpretara lo que permanecía encerrado en esos cuadros. Cada mirada, cada comentario, será parte del diálogo que quiero generar, continuó con convicción. No puedo estar en la mente de los demás. Mi tarea es ser auténtica. Estoy buscando la conexión, y a través de esa conexión, quizás pueda impactar en alguien más. Esa dosis de sinceridad pareció abrir el corazón de Javier, quien asintió pero,
a su vez, hizo una pausa. Eso es loable. Pero, ¿estás dispuesta a enfrentar la crítica que podría llegar a ello? A veces, la verdad no es bien recibida. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta de Javier resonó en ella, como una provocación que era fundamentalmente cierta. La crítica era inminente, pero en ese mismo instante, la imagen de su obra en la galería se llenó de significado. Quizás eso es lo que más me aterra, respondió finalmente con un leve temblor en su voz. Pero también sé que cada exposición vulnera, pero también sana. Y quiero sanar. Aquellas palabras la llevaron a un nuevo nivel de introspección. Había estado en la cuerda floja, pero al reconocer su fragilidad, había decidido saltar. En ese punto, la decisión de desnudarse emocionalmente se convirtió en su prioridad. Mientras la conversación se estrechaba, la curiosidad de los asistentes iba en aumento. María sintió que ante la mirada de aquellos desconocidos, algo nuevo surgía, una educación que brotaba de su inquietud. Cuánto más había crecido desde la última vez que se presentó ante los ojos de quienes pudieron ofrecerle sus juicios. La tensión de la sala aumentaba, y ella estaba dispuesta a enfrentarla. Sin embargo, cuando Javier terminó el diálogo con una advertencia persuasiva, recuerda, una voz auténtica puede ser tanto un faro como un tormento. Algo en su interior se desató. A la salida una figura se acercó por detrás, tocando levemente su hombro. Era Ana, su compañera de estudios, la última persona que esperaba ver en ese momento tan crucial. ¿Has pensado en lo que harás con tus obras? ¿Estás preparándote para el próximo paso? Su pregunta resonó en el aire, incumbiendo a María y llevándola a un nuevo dilema. El futuro se estaba configurando ante ella, pero ¿cuál sería su siguiente movimiento? La verdadera transformación apenas comenzaba, y la inquietante pregunta de Ana quedó en el aire, junto al eco de la voz de Javier. ¿Estás realmente lista para lo que viene después? María se detuvo en el umbral de la salida, las palabras de Ana aún danzando en su mente. El próximo paso. Ese concepto sensual y aterrador le provocó un torbellino interno. Era una invitación a la acción que, en su esencia, desataba miedos dormidos y expectativas ocultas. La idea de avanzar, de exponer su trabajo al mundo, parecía tanto una liberación como una condena. Ana, al notar su pausa, se volvió hacia ella con una mirada inquisitiva. Sé que puede parecer abrumador, pero cada artista necesita un propósito. ¿Has considerado hacer una exposición individual? Preguntó con genuina curiosidad. La audacia con la que Ana planteaba la idea hizo que el pulso de María se intensificara. ¿Podría ella realmente estar lista? Su mente comenzó a trabajar desenfrenada, como si cada latido fuera un tambor que marcaba el ritmo de una nueva inquietud. La imagen mental de su propia exposición emergió de las sombras, un espacio donde sus obras no solo contarían su historia, sino que también se convertirían en el epicentro de la crítica y el escrutinio. El pavor y la emoción se entrelazaban, aún sin saber si podría sostener esa posición. No sé si soy capaz, murmuró casi para sí misma, sintiendo cada sílaba como un lastre. Ana la miró intensamente, como si pudiera ver a través de ella. ¿Capaz de qué? ¿De mostrar tu verdad? María, ya lo hiciste hoy. Cada palabra que compartiste fue un paso hacia eso. Lo que Ana decía resonaba con un eco de verdad, un recordatorio de su reciente transformación. Ese diálogo con Javier había sido más que un simple intercambio. Había sido un descubrimiento personal, un encuentro directo con sus miedos más profundos. Cada palabra pronunciada, cada afirmación de su autenticidad, había comenzado a formar la base de una nueva identidad. Pero la vacilación se mezclaba con la exhalación. María cerró los ojos un instante, recordando la intensidad del momento. Ahora entiendo que mi arte no necesita complacer, sino que busca conectar. Pero, ¿será suficiente para convencer a los demás? Ana sonrió, imbuida de confianza.
La conexión no se mide en convencimiento, se trata de resonar, y tú resuenas con tu verdad. Aquellas palabras fueron como un hilo de luz, atravesando la nebulosa de dudas que pesaban sobre ella. María comenzó a pensar en el concepto de resonancia, hacer eco en los demás, tocar sus corazones. Aunque la idea de un futuro expuesto la atemorizaba, también despertaba en ella una chispa de valentía. Si bien la idea de una exposición individual me aterra, siento una urgencia por hacerlo. He trabajado tanto en mí misma y en mi arte, que ignorar esta oportunidad sería como renunciar a una parte de mí. Reconfirmó, sintiéndose más segura en sus palabras. Sin embargo, el nerviosismo persistía. Pero ¿cómo me preparo para enfrentar las críticas? ¿Y si no les gusta? Las críticas vendrán, y algunas dolerán. Eso es inevitable, contestó Ana, echando una mirada a la galería donde las sombras de los asistentes todavía danzaban. Pero si te dejas afectar por la negatividad, nunca estarás libre. El riesgo de ser auténtica siempre tendrá defensores y detractores. Lo más importante es lo que tú pienses de ti misma. Ana había dado en el clavo. María se dio cuenta de que no era solo cuestión de mostrar su arte. Se trataba de ser valiente ante el mundo. Había dejado de ser la pupila que ocultaba su luz. Ahora estaba lista para brillar. El fuego interno que había comenzado a encenderse en su pecho cada vez crecía más. Necesito aprovechar esta energía y convertirla en acción, se dijo, sintiendo el ímpetu de la decisión tomar forma. La idea de una exposición dejó de ser un simple deseo. Había evolucionado en su mente hasta convertirse en su nuevo objetivo. Voy a organizar algo. Solo tengo que idear cómo. Se comprometió, sintiendo el flujo de su resolución. Eso es lo que quiero escuchar, dijo Ana, pletando emoción en sus palabras. Y si necesitas ayuda, quiero estar a tu lado en esto. María sonrió, sintiendo que la emoción se intensificaba, pero también con la firmeza de su propósito. Era el momento de actuar, de dar el paso hacia un futuro lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Mientras ambas se alejaban del bullicio de la galería, la mente de María trabajaba en el diseño de su exposición, discurriendo sobre cada obra, cada emoción que había echado en sus trazos. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Estará realmente lista para lo que venga, para abrir su alma completamente ante el mundo? Esa incertidumbre la empujaba hacia adelante, un desafío que solo comenzaba a desvelarse. La transformación aún no estaba completa, y el eco del futuro prometía más sorpresas reveladoras. ¿Qué otros obstáculos y oportunidades se cruzarían en su camino? María se despertó con el sol irradiando su habitación. El aire fresco de la mañana traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Durante los días previos a su exposición, había recorrido un camino de introspección y valentía. La determinación que había surgido en la galería crecía como una llamarada en su interior. Cada trazo de pintura que había creado resonaba con su esencia. Había convertido su dolor en arte, y esa transformación la había llevado a la cúspide de su autenticidad. En su camino hacia el taller, la tensión que la había acompañado durante tanto tiempo empezaba a disiparse. Cada paso era un recordatorio de la libertad que había ganado al decidir ser vista en toda su complejidad. Las enseñanzas de su abuela danzaban en su mente, recordándole que el camino hacia la autoaceptación no siempre era sencillo, pero estaba decidido. Su arte podría ser el puente entre su historia y la del mundo que la rodeaba. Mientras colocaba las últimas obras en la galería, una sensación de propósito la envolvió. Los colores vibrantes de sus pinturas parecían cobrar vida, cada una contando un fragmento de su experiencia y de su identidad apache, que siempre había visto como un peso, pero que ahora entendía como un legado valioso. Cada brochazo representaba su lucha, su renacimiento. Finalmente, el día de la exposición llegó. Al abrir las puertas, un torrente de emociones la inundó. Las caras conocidas, las risas
y el murmullo de los asistentes llenaban el espacio. María sentía cada mirada sobre ella, pero lejos de asustarla, alimentaba su confianza. Había trabajado arduamente para llegar a este momento, y no iba a permitir que el miedo nublara su logro. Cuando se dirigió a la multitud, una calma profunda se apoderó de ella. Alzó la voz y compartió su historia. La lucha, la búsqueda de su identidad, su conexión con la herencia apache, el deseo de ser vista y escuchada. La sinceridad de sus palabras resonó en la audiencia. Los rostros comenzaron a iluminarse con la comprensión y la empatía. María se dio cuenta de que cada persona en la sala estaba allí para aprender de sus experiencias, para encontrar un poco de sí mismos en su vibrante arte. A medida que avanzaba la noche, las interacciones se hicieron más profundas. Recibió comentarios sinceros que celebraban no solo su arte, sino también su valentía por mostrarse tal como era. Una mujer se acercó con lágrimas en los ojos y le agradeció por haber expresado en su obra lo que muchas habían sentido, pero no sabían cómo comunicar. Cada palabra de gratitud se convirtió en una validación de su viaje. Más tarde, en medio de risas y conversaciones, María sintió una presencia familiar que captó su atención. Era Javier. Su expresión había cambiado, y en sus ojos se leía admiración. Has demostrado una fuerza que nunca vi antes, María. Tu arte es poderoso y resuena. Has encontrado tu voz, y eso es admirable. Las palabras de su antiguo profesor trajeron consigo un torrente de emociones. No solo había superado sus juicios, sino que había convertido sus inseguridades en una declaración de autenticidad. La noche llegó a su fin, y la galería se despidió con un eco de risas y charlas vibrantes. María se sintió ligera, como si se hubiera despojado de las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo. El camino no había sido fácil, pero cada paso que había dado la había acercado más a su verdad. Era una artista, una mujer apache que se había levantado de las cenizas de la invisibilidad y ahora brillaba con luz propia. Con cada palabra, cada mirada de reconocimiento, sabía que su viaje apenas comenzaba. La exposición había sido solo un primer paso hacia un futuro repleto de posibilidades, y María estaba lista para diseñar su propio destino. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, dio paso a la noche, sintiendo el viento fresco acariciar su rostro, recordándole que la vida que ahora elegía vivir era suya. Cada trazo, cada color, cada decisión era un reflejo de su esencia. Ahora, es momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces son invaluables para nosotros. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagan que su voz cuente.